Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con una nueva sesión del curso. Les recuerdo lo que estamos viendo y lo que vamos a ver a continuación. Estamos viendo contaminantes orgánicos persistentes y dentro de la lista vimos algunos pesticidas organoclorados, vimos el caso de los bifenilos policlorados, los PCBs, y vimos el caso de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, tanto las fuentes, su distribución, sus efectos, algunos indicadores de toxicidad. Y lo que nos queda ver en el campo de contaminantes orgánicos persistentes son las dioxinas, y si es que me da el tiempo voy a ver el caso voy a ver un caso en el marco de los contaminantes orgánicos persistentes, que es el caso del río Ganges. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con el tema de las dioxinas. Y primero les voy a explicar, bueno, qué son las dioxinas. Obviamente. Comencemos. Como les mencioné, la Convención de Estocolmo y el Gobierno de Chile, siendo coherente con esto, tiene una clasificación de contaminantes orgánicos persistentes, y las dioxinas se ubican dentro de los contaminantes orgánicos persistentes que son subproductos no deseados, es decir, no son productos industriales, sino que son subproductos indeseados de ciertos procesos, mayormente, aunque no exclusivamente, pero mayormente lo que es combustión de compuestos orgánicos organoclorados. ¿Ok? Hasta no más de 10 años atrás se creía que las dioxinas eran exclusivamente de origen artificial o antropogénico. Sin embargo, se descubrió que algunos incendios en ciertos contextos también generan dioxinas. Eh, las dioxinas, al igual que los pH y los PCBs y que los pesticidas organoclorados, las dioxinas tienen la característica de ser persistentes, móviles y tóxicos. ¿Ok? Perdón. Eh, Vamos a hablar un poco del riesgo de exponerse a las dioxinas. Obviamente que todo esto del riesgo tiene ciertos parámetros que son relativos, y el riesgo siempre es respecto a un contexto. Yo creo que uno no puede hablar de riesgo en general. Eh, las dioxinas en general son riesgosas desde un punto de vista de la toxicidad. Es decir, si ponemos la escala de toxicidad de todos los contaminantes orgánicos persistentes que hemos visto, y se lo voy a mostrar con números, por lejos las dioxinas son las más tóxicas de todas, por lejos, ¿ok? No hay ni una cercanía a las dioxinas, son extremadamente tóxicas. Eh, por otro lado, son bastante persistentes y son bastante móviles por su afinidad con las capas grasas. Sin embargo, la exposición a las dioxinas en general no es tan común como la de los pH. Es decir, o sea, en todo proceso de combustión incompleta ustedes van a tener pH. Las dioxinas también se generan mayormente por combustión, pero no toda combustión genera dioxina. ¿Cuál combustión tiende a generar dioxina? Aquella combustión que está realizada sobre la base de compuestos hidrocarbonados, pero también clorados. Y claro, ahí se nos reduce mucho el espectro de posibles fuentes de emisión y por tanto de exposición. Sin embargo, desde mi punto de vista, la dioxina sí tiene un riesgo que no tienen los pH, y es que la mayoría de la gente intuitivamente sí sabe que el humo es tóxico, pero no sabe que hay un tipo de humareda especialmente tóxica que emiten dioxinas, que son la combustión de residuos municipales, que ahí es donde se le endosa la principal fuente de exposición. Vamos a verlo también. A ver, las dioxinas, voy a saltarme esto un poco, voy a irme a la estructura. Ya. Esta es la estructura de una dioxina. Si ustedes se fijan, son muy parecidas a los PCB, ¿cierto? Salvo que hay un puente con oxígeno que une dos anillos aromáticos. El resto son sustituyentes aluros. Las dioxinas no se consideran solamente las cloradas, también hay algunas dioxinas fluoradas, ¿ok? Aunque son mucho menos abundantes, las mayormente abundantes son las cloradas. Y ahí tienen ustedes la estructura base de las dioxinas. Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Hay 8 sustituyentes aluros que pueden estar presentes en distintas combinaciones. Por lo tanto, las dioxinas son una familia de compuestos, al igual que los PCB, por ejemplo. Eh, Sin embargo, al igual que los PCBs también,
hay ciertas dioxinas que son más tóxicas que otras. Y vamos a ver cuál es la dioxina de referencia, que es la más tóxica, sobre la cual uno hace ciertos análisis. Respecto a la diapositiva anterior, el tema de la dioxina, si bien es cierto, no está reducido a este caso que les voy a mencionar. Si este caso puede tendencia a ser emblemático para darse cuenta que las dioxinas son productos bastante espontáneos ante la presencia de sustancias organocloradas. El triclorofenol, ¿no es cierto?, que es un producto industrial, no es una dioxina, ¿ok? Fenol, ustedes saben, ¿no es cierto?, un anillo aromático, un grupo OH, con 3 cloros, ¿ok? Eso no es una dioxina y no tiene la toxicidad de una dioxina. Sin embargo, exponer ese compuesto a altas temperaturas tiende a generar dioxina y se dieron cuenta, lamentablemente mediante varios sucesos bastante lamentables que los vamos a discutir, se dieron cuenta que las dioxinas están presentes ya sea como impurezas del triclorofenol o se generan de forma espontánea en grandes cantidades cuando el triclorofenol se combustiona. ¿Okay? Piensen ustedes que si yo le agrego triclorofenol a la madera, de hecho ese es uno de los usos que tenía, ¿no es cierto?, como preservante de madera, y después yo quemo esa madera, vamos a tener una alta probabilidad de que esa madera genere dioxina. Por eso no es lo mismo quemar una madera de un tronco nativo que quemar una madera de una casa derrumbada. Esa casa derrumbada, probablemente esa madera tiene barniz, tiene antihongo, y la probabilidad que alguna de esas sustancias tenga cloro es enorme, y por lo tanto hacer leña de una casa derrumbada, en términos de la contaminación, podría ser muy peligroso. Y cuando digo muy peligroso no estoy exagerando, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tienen ustedes, ¿no es cierto?, una típica reacción, no es la única, ¿no es cierto?, pero esta es una típica reacción de formación de una dioxina, que a través de la combustión de un organoclorado, la probabilidad que se genere esta unión de puentes de oxígeno y se forme una dioxina es bastante alta. Esto sería análogo a un triclorofenol, pero sería una especie de triclorofenolato de sodio, una cosa así. Si uno combustiona esto, ¿no es cierto?, claro, van a tener problemas. Porque, si bien es cierto, no todos los moles que se combustionan de un triclorofenolato de sodio van a generar dioxina. El hecho de que una mínima fracción de esto genere dioxina es suficiente para generar una intoxicación masiva. Y los síntomas de intoxicación por dioxina son súper especiales, ¿ya? Uno de ellos es acné deformante, si es que no se muere. Cuando digo acné deformante es acné terriblemente deformante, ¿ok? Vamos a ver también algunos casos. Como yo les mencioné, no hay un solo mecanismo para generar dioxina, pero lo que sí está claro es que si ustedes ponen en un sistema de alta temperatura compuestos hidrocarbonados y compuestos clorados, una fracción de estos van a transformarse en dioxina. Y los residuos municipales tienden a poseer grandes cantidades de compuestos organoclorados. Por ejemplo, el PVC. ¿Okay? O sea, si ustedes, no sé, pues les sobran tubos de PVC porque hicieron una construcción y lo botan a la basura, y después ese PVC es combustionado como un residuo municipal, ¿no es cierto?, ya sea legal o ilegalmente, ¿okay? Hay gente que tiende a quemar los residuos, su propia basura, ¿no es cierto?, una mala costumbre que todavía persiste en Chile. La probabilidad de que estén combustionando un polímero clorado es muy alta. Y estoy tomando el PVC como el típico polímero clorado, ¿no es cierto?, que es muy común en las construcciones. No digo que sea el único, ¿ok? Aquí tiene usted un estudio brasileño, ¿no es cierto?, que muestra los distintos tipos de dioxina. Toda esta lista que está acá son dioxinas, algunos le llaman dioxina hay una dioxina que se le llama furano, que sería, voy a volverme acá, sería como análogo a este compuesto, pero en vez de tener dos oxígenos, tiene solamente uno. O sea, aquí existiría un puente directo, ¿ya? O sea, una dioxina y un furano es casi lo mismo en términos estructurales, con esa pequeña diferencia de un oxígeno de menos, ¿ok? Entonces no se extrañen cuando veamos dioxina y
dibenzofuranos como que fuesen sinónimos. No son sinónimos, pero son bastante parecidos. Volviendo a la diapo, ¿no es cierto? Como les decía, aquí hay un típico estudio, este no es un estudio muy original, o sea, estudios en el mundo de la presencia de dioxina en la combustión de residuos municipales es muy común, ya casi ni siquiera es muy original hacer ese tipo de estudios. Tienen ustedes una pequeña lista de dioxinas y furanos que se identificaron en este estudio, este estudio de brasilero, sí, de Brasil. Ya. Lo voy a mostrar más adelante algunos estudios en Chile. En Asia la gente se ha enfermado de artritis reumatoide por la polución de cadmio. Bueno, bueno, voy a especular, pero yo sé que Asia tiene un problema con los residuos electrónicos, ¿ya? Y también sé que la presencia de cadmio en residuos electrónicos es bastante alta. No sé si se verá eso. O sea, muchas veces la gente se da cuenta de los efectos de la contaminación cuando empiezan a tener síntomas anómalos. Las dioxinas son un caso súper común, ¿ya? Eh, de hecho, les voy a mostrar una cuestión que a mí igual me preocupa un poco. Se ha detectado incluso la emisión de dioxinas desde aparatos electrónicos en funcionamiento. Porque claro, la cantidad de plásticos que tiene un aparato electrónico es bien grande y la exposición de plástico a altas temperaturas por las fuentes de poder, por las tarjetas de video, por los procesadores, es bien grande, ¿no es cierto? Entonces, está generando eso, ¿ya? Ahora, yo no sé si ustedes mismos o conocen a alguien que tenga acné deformante. A veces podría deberse a una intoxicación por dioxina y uno no lo sabe. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿Sí, perdón? ¿qué cosa acné? ¿Qué cosa dice? O sea, uno de los síntomas más comunes con los cuales se sospecha de forma casi directa que podría ser una intoxicación por dioxina se llama acné deformante. Lo que nosotros, lo que nosotros le llamamos espinilla, ¿no es cierto? Acné. Ah, ya, los granos, ya. Pero es tan grande y tan abundante que te deforma la cara, ¿ya? Ay, Algunos más, otros menos, ¿ya? Pero no sé, yo he tenido amigos que tienen, bueno, ya adultos ya se le ha pasado un poco, pero tengo amigos que cuando eran más jóvenes, tengo uno, me acuerdo mucho, que tenía la cara un poquito deformada por un acné muy abundante. Ahora, puede ser una cuestión hormonal, ¿cómo puede ser intoxicación por dioxina? ¿Ya? Aquí tienen ustedes un mecanismo, a quien les interese el tema de los mecanismos, de cómo se forma, cómo se forma de forma bastante espontánea, energéticamente muy favorable, ¿no es cierto? Un furano y por ende finalmente una dioxina, ¿ya? Estos son típicos mecanismos muy parecidos a la formación de pH, salvo que aquí hay cloro entre medio, ¿ya? Son rupturas homolíticas, reacciones radicalarias, ciclaciones, es más o menos lo mismo, ¿ya? O sea, existiendo la energía de activación, esto empieza una combustión espontánea y la cantidad de dioxinas que se forman es bastante grande para su toxicidad. O sea, yo les voy a mostrar a continuación concentraciones. Las concentraciones de la dioxina son muy bajas. Si ustedes se fijan acá, en la tabla que vimos aquí en Brasil, esto es lo que detectaban de picogramos, si mal no recuerdo, por metro cúbico, si mal no recuerdo la tabla. O sea, siempre se mueve a nivel de picogramos. O sea, estamos hablando de 10 a la menos 12. ¿Ok? Mucho menor que nanogramos. O sea, la presencia de dioxina en términos de orden y de magnitud respecto a un pH que está a nivel de micro o nanogramos, respecto a un PCB que tiende a estar de nanogramos, la dioxina tiende a estar a nivel de picogramos por kilo o por metro cúbico, ¿no es cierto? Estamos hablando que las dioxinas están del orden de 3 a 6 órdenes de magnitud más bajas en concentración que los otros contaminantes orgánicos persistentes que hemos hablado. Sin embargo, su toxicidad también es casi de 3 a 6 órdenes de magnitud más alta. Ahí está el problema. Ya. Entonces, como les decía, precursores de la dioxina, antiguamente se creían que eran solo precursores artificiales, polímeros mayormente, poliestireno, PVC, ¿ok? Como las principales fuentes indirectas, no asociadas a accidentes, como un accidente que les voy a mostrar más adelante,
que generan normalmente dioxinas de forma bastante común. ¿Ok? Ahora, probablemente, y les voy a mostrar con algunos estudios que creo que corroboran mi sospecha, probablemente nosotros estamos expuestos a dioxinas de forma muy constante. En Chile no hay ninguna norma de dioxinas. De hecho, es muy difícil monitorear las dioxinas. Se requieren métodos muy sensibles y muy selectivos, y los métodos analíticos son tan complejos y las instalaciones que se requieren para hacer un análisis confiable son tan complejas que casi nadie ofrece servicio en Chile de eso. Tengo entendido que nadie, de hecho, ¿ya? Entonces, nosotros probablemente vamos a estar expuestos a dioxina sí o sí. Ya, de hecho, les voy a mostrar un estudio en Chile que muestra la presencia de dioxina en productos lácteos, en carne, incluso en leche humana. ¿Ok? Y la dioxina, al igual que los pH, parecieran, y los PCB, parecieran ubicuos, como que están en todos lados. Yo no creo que estén en todos lados, pero en una ciudad la probabilidad que estén ahí es muy, muy alta. ¿Ya? Voy a soltarme esto porque tengo una diapo mejor que esta, disculpen. Ya, este es el accidente que les iba a comentar. ¿Ya? Incidentes de contaminación por dioxina que fueron los que dieron el puntapié de partida a comenzar una investigación ambiental respecto a esto. ¿Ya? Yo les mencioné el triclorofenol, ¿no es cierto? Que era un producto que se ocupaba, entre otras cosas, como preservante de madera. No solo para eso, tengo entendido, pero se ocupaba principalmente para eso. Y esto es 1949. Ahí aparece la empresa Monsanto, ¿okay? Que todavía tiene polémica Monsanto por otra razón hoy en día. Pero Monsanto producía triclorofenol, ¿no es cierto? Y aquí dice que hubo un incidente, un hervidor utilizado para la producción de triclorofenol, o sea, un reactor industrial de alta temperatura, en la planta Monsanto Virginia Oeste explotó. O sea, hubo una explosión, ¿no es cierto? Hubo una combustión violenta y expuso a los trabajadores afectándolos con una cloracné severa y persistente. Y se empezó a asociar con la intoxicación por dioxina, ¿ya? 1949. El 10 de julio del 76 hubo otro sobrecalentamiento de un reactor en una planta italiana, ¿no es cierto?, cerca de Milán. Soltó una nube de solvente conteniendo nuevamente triclorofenol, eh, y cerca de 1.800 hectáreas fueron contaminadas y pájaros y animales y vegetación fueron severamente afectados. ¿Ya? Estamos hablando que en el caso de los animales muertos, estamos hablando de eso. ¿Ya? En 1977, esto ya no tiene que ver con el triclorofenol, cantidades masivas de agente naranja y una mezcla igual de 2,4, pues déjenme ver acá, 2,4,5 de ese el triclorofenol probablemente, fueron esparcidos del cielo. O sea, es un agente digamos, para desfoliar, para eliminar la maleza, ¿no es cierto? Se expandió, digamos, para fines de guerra, ¿no es cierto? Para eliminar la maleza donde se escondían los enemigos de Estados Unidos, los vietnamitas, ¿no es cierto? Se arrogaron millones de litros de herbicida, órgano clorado, ¿ok? Eh, y, eh, y fíjense lo que dice acá, en el verano de 1977, 8 millones de litros de herbicida en desuso fueron incinerados en el océano. O sea, esto a la luz de lo que sabemos hoy en día es un crimen ambiental, ¿ok? Literalmente es un crimen ambiental. Pero en esa época, al parecer, ¿ok? 1977, el año que nací yo, no creo que se sabía mucho de, número uno, que se generaban dioxinas y del peligro de estos, ¿ya? Y aquí, déjenme saltar. En 1982, muerte de caballos y pájaros en Missouri fueron atribuidas al esparcimiento de desechos de aceite con contenido de dioxinas utilizados para mantener el polvo bajo. O sea, es un antidust, un antipolvo, ¿no es cierto? Los humanos fueron afectados, la fuente fue identificada, la planta química de Verona que produjo nuevamente triclorofenol para la síntesis de agente antibacterial. Peces en arroyos cercanos se encontró que contenían la 2,3,7,8 tetraclorodibenzodioxina, que esa es la peor dioxina de todas, ¿no? La más tóxica de todas. Y todas las calles en el pueblo fueron esparcidos con desechos de ese aceite, porque era un aceite antipolvo para que no se levante polvo en las calles, y, y tuvieron que ser cerradas a un costo de $33 millones.
la limpieza total de unas pocas calles. ¿Ok? El costo de la limpieza total fue $80 millones de aquella época. ¿Ya? Yo creo que hoy en día esos $80 millones deben ser como 300. Bueno, hay varios casos al respecto, ¿no es cierto? Pero lo que voy yo, quiero que ustedes vean el patrón común. ¿Cuál es el patrón común? Nadie quiso arrojar dioxina. Estaban trabajando con otro compuesto renoclorado. El agente naranja, triclorofenol, ¿no es cierto? Lo que ustedes quieran. Y ya sea porque tenía impureza, o porque lo quemaron, ¿no es cierto? O porque hubo un accidente y explotó y se quemó, ¿no es cierto? Generó suficiente cantidad de dioxinas para generar serios problemas a la salud o una amenaza a la biota en general. ¿Okay? Esos son algunos incidentes con dioxina antiguos, los emblemáticos, los que dieron paso a esto. No son los únicos, ya no son los únicos. Aquí tienen ustedes más o menos las magnitudes de lo que se llama el incidente de Cerezo, ¿no es cierto? Que es una industria italiana en donde 110 hectáreas fueron contaminadas con dioxina, también por un accidente industrial. Se estima que, y fíjense la unidad que les voy a dar, se estima que los suelos alcanzaron niveles de dioxina de, en promedio, 400 partes por trillón. En suelo, partes por trillón es nanogramo por kilo. ¿Ok? O sea, si esto fuese arsénico, por ejemplo, uno diría, no tiene nada de arsénico. O sea, 400 partes por trillón de arsénico serían 400 nanogramos por kilo, o sea, serían 0,4 microgramos por kilo. Es varias veces menos que los niveles naturales de arsénico que tenemos. O sea, esa concentración para arsénico sería nada. Y arsénico es considerado algo muy serio. ¿Ok? Y a esa concentración yo hasta me comería el suelo si se pudiera comer. Ya no habría ningún problema respecto al arsénico. Pero como esto es dioxina y es muchísimo más tóxico, esa base de nivel de concentración generó serios problemas en la zona. ¿Ya? Ustedes van a los reportes, hay fotografías bastante desagradables que no las voy a mostrar. Profe, disculpe, ¿Sí? la toxicidad tan gigante que tiene esta dioxina es por, como, ¿qué hace en el cuerpo? Mira, hay una cosa que yo te voy a responder casi como una caja negra, porque esto ya es campo de los mecanismos toxicológicos, entonces es un campo casi de la bioquímica y de la biología molecular. Pero casi todos estos compuestos tienen el lío que por ser aromáticos y clorados, tanto por su persistencia, por la facilidad con la cual entran a la célula, como también parece que la presencia del enlace carbono-cloro le da cierta facilidad para ser disruptor endocrino. ¿Okay? O sea, interfiere ciertos procesos hormonales, tengo entendido. ¿Ya? Casi todos estos compuestos tienen esa característica. Ahora, no sé si todos particularmente, pero esa es como una cuestión general que te puedo decir. Igual Particularmente, tendría sentido porque el acné tiene que ver con cosas hormonales, entonces si interfiere en algo hormonal y les da ese acné, ¿tendría o no sentido? claro, sí, yo creo que por ahí va. Ahora, probablemente alguien que sepa de toxicología y de mecanismos, ¿no es cierto?, va a poder dar más información que yo no sé, pues, de qué es lo qué tipo de cascada bioquímica interfiere, qué tipo de canal bloquea, qué tipo de receptor activa. Ya, esa es una cosa que yo, claro, escapa a mi área. De hecho, esa es una especialidad de la toxicología, más, a pesar que alguna gente de la química ambiental le llama a eso ecotoxicología, así como para decir, esto es parte de la ciencia ambiental. Yo creo que eso no es parte de la ciencia ambiental. Yo creo que eso es parte de la bioquímica, honestamente. ¿Ya? Eh, Hasta ahí te puedo decir, casi todos estos compuestos tienen eso en común. Ya la mayoría de ellos, no digo todos por ser prudente, ¿no es cierto? La mayoría de ellos son disruptores endocrinos. Una de las cosas que hacen. ¿Ya? Y bueno, el incidente de Seveso, ¿no es cierto? En 1976, nuevamente el triclorofenolato de sodio, el triclorofenol, ¿no es cierto? Que es medio básico, es triclorofenolato. Reactor típico, ¿no es cierto? Bueno, hubo un problema con la temperatura, no resistió la válvula de seguridad, se combustionó parte de este producto industrial y se estima que se arrojaron, fíjense, entre 3 y 60 kilos
de la TCDD, que es una de las dioxinas más tóxicas que hay. O sea, arrojar 60 kilos de una sustancia química a un suelo de 100 hectáreas es re poco, la verdad. La verdad es que es re poco. Para la mayoría de las sustancias químicas. Menos para esto. ¿Okay? Efectos cancerígenos en animales, muertes, ¿no es cierto? Población afectada, 193 habitantes, los que se reportaron en el corto plazo. Típico que estos casos se muestran después que en el largo plazo fueron mucho más personas que estas. Y nuevamente, síntomas típicos. Cloroacné. Es como el más inmediato y el más fácil de identificar visualmente. ¿Okay? Cáncer de la piel. Niños con cloroacné. ¿Okay? Niños con cloroacné. Tiempo de vida media, 7 años. Tiempo de vida media en suelos, 100 años. De la TCD. Claro, estos son, repito, accidentes industriales. Y Chile tiene súper poca producción de compuestos organoclorados. Chile es mayormente importador de esto. Entonces uno podría decir, en Chile no estamos tan expuestos a esto. Pero les recuerdo, ¿no es cierto?, que la combustión ilegal o accidental en Chile es súper común, súper común. Los vertederos ilegales, las quemas de basura de vertederos ilegales, los incendios accidentales de vertederos, es una cosa muy, muy común. ¿Ya? No sé si ustedes supieron hace como, ¿cuánto haber sido? Unos 8 años atrás, que comenzó un incendio en un vertedero legal de Santiago, y el incendio comenzó como desde abajo, desde las profundidades de las montañas de basura que había, y ese incendio duró semanas. O sea, era muy difícil de apagar. Había una humareda. Esa humareda probablemente tenía dioxina, entre otros contaminantes. ¿Ya? O sea, aquí es lo que apunto yo, que no es lo mismo quemar un pastizal, que son puros hidrocarburos, ¿ok? Que igual genera pH, material particulado. No digo que es inocuo para nada, ¿no es cierto? Es tóxico, pero quemar un basural municipal, eso es muchísimo más tóxico, muchísimo más tóxico. ¿Ya? Aquí tienen ustedes, esto si mal no recuerdo, un estudio, no, este era como un catastro en Chile, si mal no recuerdo, el año 2004, que se estimó, o sea, en base a medidas bien indirectas, más o menos cuántas emisión de dioxina y furano habían por tipo de fuente, ¿ya? Si ustedes ven aquí hay 9 fuentes: incineración de desechos, producción de metales ferrosos y no ferrosos, generación de energía, producción de productos minerales, etcétera. Varias fuentes de emisión, de las cuales, si ustedes se fijan, cuáles son las dos principales o las tres principales fuentes de emisión. Tenemos procesos de combustión incontrolados, o sea, ya, incendio, sobre todo de productos industriales, plásticos mayormente. La segunda fuente de emisión, fíjense, es generación de energía y calefacción. Aquí no estamos hablando de incendio, estamos hablando que en ciertas circunstancias se pueden producir dioxina de forma espontánea en procesos que son bastante comunes en la sociedad moderna, ¿ok? Generación de energía y calefacción. Incineración de desechos, ya ahí estamos hablando ya de desechos municipales, ¿cierto? Y luego viene la producción y uso de sustancias químicas y viene consumo. Claro, en Chile no es tan abundante ese tipo de sustancias. O sea, nosotros eh, tenemos industria orgánica de polimérica, sí, sí, aquí en Chile hay una planta productora, por ejemplo, Hartic, ¿ok? Pero comparado con el resto de nuestra actividad económica, que es mayormente minera, ¿no es cierto? Tenemos bien poco. Estos fueron los últimos incidentes famosos que hubo, ¿ya? Él es Víctor Yushchenko, ¿okay? Fue un político que, si mi memoria no me falla, que si digo algo errado, por favor me disculpan, creo que él fue uno de los políticos que vivió esta transición de la Unión Soviética a Rusia, ¿okay? Y bueno, los que conocen un poquito de la política actualmente rusa, antiguamente soviética, ¿no es cierto?, sabrán que los políticos rusos son cosas serias en términos de aplicar la violencia contra el enemigo político cuando sea necesario. ¿Ok? De hecho, hasta hace muy poco se sospechó que Vladimir Putin mandó a matar a un enemigo político y que no alcanzó a matarlo, lo llevó al hospital y se lo llevaron por una embajada
para salvarle la vida. Y el principal sospechoso es Putin. ¿Ya? No digo que el culpable, digo que es el principal sospechoso. Pero ya que se sospeche de esto, ¿no es cierto? Para que ustedes vean la magnitud de la violencia política que hay en este tipo de régimen. ¿Ya? Bueno, Yushchenko era uno de estos, y Yushchenko de un año para otro pasó de ser el de la izquierda de esta foto al de la derecha. Y eso fue una cosa así de unos poquitos años. No fue envejecimiento esto. Ya, o sea, no es que Yushchenko, la foto de la derecha, tiene 30 años más, no. ¿Ok? Y claro, dicen que, bueno, aquí todo se mueve como bajo las declaraciones oficiales, pero los comunicados internacionales decían que Yushchenko fue intoxicado con dioxina, se le intentó matar mediante dioxinas. ¿Ok? De hecho, hay algunos, ¿cómo decirlo? Hay algunos textos de química forense que dicen que lo más cercano a un crimen perfecto sería matar a alguien con dioxina. Un crimen perfecto sería que, químicamente hablando, porque hay otros crímenes que no son con química, ¿no es cierto? Químicamente hablando sería le doy una sustancia a alguien que lo aniquile, lo mate y se desintegre y sea indetectable. Bueno, la dioxina es lo más cercano a eso, ¿ya? Porque yo podría matar a alguien con una concentración que está por bajo casi todos los métodos de análisis que existen en el país, si no todos, ¿ya? O sea, es muy difícil demostrar que alguien mató a una persona con dioxina, porque se necesitan unos pocos picogramos, ¿ya? No estoy diciendo esto para darle idea a usted, ¿eh? No me vayan a salir después que un alumno mío hizo eso. Entonces, ahí tiene usted la comparación de la cara Yushchenko, fíjese, 30 de junio de 2004 a la izquierda, 1 de noviembre del mismo año a la derecha. Eso no es envejecimiento, claramente. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿Sí? pero eso no es arreglable lo que él tiene. No lo sé. No lo sé. Bueno, yo nunca vi que él se... O sea, después de eso, al poco tiempo tengo entendido que murió. ¿Ya? Tengo entendido. Eh, pero no, que yo sepa, no. Y era un comentario internacional de aquella época. Claro, ustedes estos años probablemente ustedes tenían 3 años, ¿ya? O sea, mejor no voy a decir no se acuerdan, ¿ya? Pero fue muy comentada la noticia. Muy comentada. Claro, aquí está, dice él era opositor ucraniano, ¿no? Es que, si mal no recuerdo, la Unión Soviética, que anexaba varios países, después se desintegró, liberó algunos países, y ahí quedó como Rusia. Ya, eso fue una cosa como bien. Y en toda esa repartija de países que albergaba la Unión Soviética y que después no, ya, esa fue una cosa como bien compleja. Miren ustedes las dosis letales medias, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea de qué estamos hablando. ¿Ok? Fíjense. La dosis letal media del alcohol es 10.000 miligramos por kilo, ¿ya? O sea, si ustedes sacan la cuenta, asumiendo que esa dosis letal media es aplicable tal cual a humanos, ¿no es cierto? Eh, ¿Ustedes cuánto alcohol tendrían que echarse al cuerpo para correr riesgo su vida, para cumplir esa dosis letal? Le saca la cuenta, son 10.000 miligramos por kilo, o sea, son 10 gramos de alcohol por kilo. Y supongamos, para redondear, no los quiero ofender, pero supongamos que ustedes pesan 100 kilos, ¿ya? Para redondear. Entonces, claro, son 10 gramos por 100, son 1.000, son 10.000 gramos. 10.000 gramos es 10.000 gramos, estoy bien, ¿no es cierto? 10.000 gramos. 10.000 gramos son 10 kilos. Se tendrían que tomarse como, asumiendo una densidad de 1, tendrían que tomarse como 10 litros de alcohol puro. Nosotros sabemos que las bebidas alcohólicas no son alcohol puro, ¿no es cierto? Para llegar a morir, ya una cosa así. Obviamente que esto es un cálculo súper aproximado, pero
Es para que ustedes se den una idea de por qué las personas se pueden emborrachar sin morirse, o poco probable que se mueran, ¿ya? El DDT, que repito, fue prohibido en todo el mundo, o en casi todo el mundo, ¿no es cierto? Casi todo el mundo. La dosis letal media es 100 miligramos por kilo. ¿Ok? 100, o sea, estamos hablando 1000 veces más tóxico respecto a este parámetro que el alcohol. O sea, el DDT, repito, es 1000 veces más tóxico que el etanol, ¿no es cierto? Estoy asumiendo que su alcohol tiene etanol, no metanol, que ese es más tóxico. ¿Sí? El DDT ya es complicado, ¿no es cierto? La nicotina es 100 veces más tóxica que el DDT. ¿Ok? Y como yo les mencioné, la nicotina tengo entendido que legalmente es considerada un pesticida natural, entonces no está normado. A pesar que por dosis letal media es mucho más tóxica que el DDT. ¿Ya? Al menos en términos de letalidad. Quizás no de carcinogenicidad, a lo mejor la carcinogenicidad del DDT puede que sea más alta. ¿Ya? Pero en términos de letalidad, ahí tiene usted el dato. 100 veces más tóxico. Es decir, si hacemos la relación nicotina respecto a etanol, ya estamos hablando que son 10.000 veces más tóxica la nicotina. ¿Ok? La dioxina está acá, fíjense. Sería 1000 veces más tóxico que la nicotina. 1000 veces, ¿no es cierto? Sí, 1000 veces. 100.000 veces más tóxico que el DDT. Y 10 millones de veces más tóxico que el etanol, si es que hice los cálculos bien. ¿Ya? ¿Hay sustancias más tóxicas que la dioxina? Sí, la toxina botulínica, ¿no es cierto? Que está, tengo entendido, en algunos animales. ¿Ok? Pero claro, la toxina botulínica no se anda emitiendo espontáneamente de un proceso industrial o una combustión. Por eso nadie habla en química ambiental de la toxina botulínica. ¿Ya? ¿Entienden? Profe, Sí, sí. estaba buscando y la nicotina se ocupa como insecticida natural. Sí. Sí, por eso le decía yo que la creencia de que todo lo natural es inocuo, eso es mentira. O sea, es cierto que si uno pusiera en una lista 1000 sustancias naturales y 1000 sustancias artificiales, claro, lo más probable es que haya una mayor proporción de sustancias inocuas en la lista de sustancias naturales que en la lista de sustancias artificiales, por un tema evolutivo, todo lo que ustedes quieran. Pero uno no puede tomar esto como un testimonio de fe, o sea, como decir, dado que es natural, confío ciegamente que es inocuo. Ese es el error. ¿Ya? Ese es el error. Aquí tienen ustedes comparaciones relativas que hace la Organización Mundial de la Salud, ¿ok? Respecto de la dioxina más tóxica. Es decir, me explico. En esta lista se le asignó una toxicidad equivalente de 1 a la dioxina más tóxica, que sería esta que está acá, se le da una toxicidad de 1. Y luego todas las otras sustancias, en este caso, compuestos orgánicos persistentes, se estima su toxicidad respecto a esa dioxina. Entonces, todas, por ser menos tóxicas que esta dioxina, tendrían un factor de toxicidad equivalente, TF, una fracción de esto. Y ustedes se fijan, si nos vamos a los PCBs, por ejemplo, que también los vimos en el curso, ¿se acuerdan? La mayoría de los PCBs tienen una toxicidad que es una décima, una milésima o una 10 milésima parte de la toxicidad de la dioxina más tóxica. ¿Ya? Los pH tendrían varios ceros más, digo, ¿ya? Pero para que ustedes se hagan una idea de lo tóxico que es una dioxina. ¿Ok? Estamos hablando de órdenes de magnitud distintos. ¿Ok? De ahí viene la importancia que tiene la dioxina en su monitoreo. Ya, aquí tienen ustedes la determinación de niveles de dioxina en tejido humano, ¿ok? Eh, Comparándola, ¿no es cierto?, con eh, lo que sería una especie, a pesar que ese valor está, a ver, este valor que está acá, déjame ver acá una cosa, porque aquí hay una cosa que no me cuadra.
Aquí está la ingesta diaria tolerable de dioxina, ¿ya? Fíjense el valor bajísimo. De 1 a 4 picogramos de dioxina, se asume la dioxina más tóxica, ¿ok? Por kilo de peso corporal, ¿ok? Y si ustedes se fijan acá, los niveles que encontraron de dioxina en el accidente de Seveso, del italiano, encontraron de 20.000 a 100.000 picogramos, o sea, igual es poco en términos de masa, pero es mucho respecto de los parámetros de referencia que tenemos, ¿ok? Ahora, obviamente que estos dos valores no son comparables, porque este es un valor de ingesta diaria tolerable por kilo de peso corporal, ¿no es cierto? Y esos son los valores de concentración que se hizo en un monitoreo determinado en ciertas condiciones, en una exposición que uno no puede asumir que es de toda la vida, ¿ya? Porque hay que entender que esta ingesta diaria tolerable se asume como que uno, si mal no recuerdo, ingiriera esto toda la vida. Entonces uno podría como ingerir esa cantidad diaria por toda su vida y no pasaría nada, ¿ya? Este fue un evento. O sea, si uno tomara esto en toda su vida, no son comparables los valores. No sé si me entienden a lo que voy, ¿ya? O sea, hay exposiciones a corto plazo y a largo plazo. Este parámetro de TDI asume una exposición a largo plazo, no a corto plazo, ¿ya? Pero para que ustedes comparen las diferencias, ¿ya? En una zona industrializada típica que no tuvo un accidente como el de Seveso, ¿no es cierto? Se han estimado valores, de acuerdo a este estudio, que van de 2.000 a 6.000 picogramos por kilo de peso corporal. Estamos hablando de 2.000 a 20.000 o 100.000, estamos hablando de 10 o 50 veces más. Por ahí se mueven los rangos de concentración extra que tienen las personas de Seveso que tuvieron ese accidente, ¿ya? Cito, sigue siendo picogramos, ustedes podrán considerarlo poco, pero es que miren la ingesta diaria tolerable, también es de picogramos por kilo. No es como la PCB, que es de nanogramos o de microgramos. Aquí tiene usted algunas propiedades físico-químicas de las dibenzodioxinas. Pero esta tabla, disculpe, me equivoqué, esta tabla no es muy buena. Esta tabla es mejor, creo. Bueno, aquí están los efectos teratogénico, carcinogénico, mutagénico, vías de exposición, fíjense, de la dioxina. Ojo con esto, no es solamente la respiración de materia particulada, cultivos contaminados, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes productos grasos, como leche, ¿ok? Carne, grasas en general, ¿ok? Y en menor extensión, comida contaminada por algunos procesos industriales, o sea, una comida procesada que se contamina indirectamente, ¿ya? Pero la carne grasa o los alimentos grasos en general, como la leche, son siempre sospechosos de ser una vía de exposición riesgosa a este tipo de sustancias, ¿ya? Y tiene usted algunos efectos: bronquitis, infección respiratoria, hipertrofia, hiperplasia, etcétera, muertes neonatales, etcétera. Pero le repito, el cloracné es lejos lo visualmente más detectable. Bueno, y la exposición crónica que dice acá, ¿no es cierto? Pérdida de apetito, pérdida de líbido, baja de fertilidad, desarrollo de cáncer, mutagénesis, etcétera. Cáncer de mama también está descrito. Logaritmo de la constante octano al agua, que tiene que ver con movilidad, ¿ok? Típico contaminante orgánico persistente para la dioxina más tóxica, que es la que está en la fotografía. Logaritmo constante octano al agua, 6.8. Cancerígeno clase 1, igual que el arsénico, igual que el alcohol, ¿ok? Pero con una dosis letal media muchísimo más baja, con una ingesta diaria tolerable, varios órdenes de magnitud más bajos. Espero que ya se estén haciendo un panorama de esto. Es decir, uno ya se puede imaginar, ¿no es cierto?, que si hay un incendio municipal, probablemente esto que va a salir como material particulado y una humareda que va a estar hecho de dioxina entre sólida y gaseosa, va a finalmente ir a parar al suelo, se va a retener en el suelo, va a ir a parar los vegetales
y podría llegar por vía trófica, sino por vía respiratoria al ser humano. ¿Ya? Ahora, aquí tienen ustedes, para que se den cuenta, cómo se distribuye la dioxina con algunos casos, ¿no es cierto? Fíjense, aquí tienen ustedes más o menos los niveles de concentración que... espérense. No, disculpen, esta tabla no es la que estaba buscando. Disculpen. Son métodos analíticos que permiten determinar dioxinas, pero no quería llegar a esto. Aquí está, perdón. Aquí están los tiempos de vida media de las dioxinas, para que ustedes se hagan una idea. Casi todas las dioxinas de la lista, casi todas, tienen tiempos de vida media de años. Si ustedes se fijan, son muy pocas las que tienen un tiempo de vida media inferior a un año. La TCDD, ¿no es cierto? Que sería, si mal no recuerdo, la primera de la lista, ¿no es cierto? Tiene 11,2 años de tiempo de vida media. O sea, estamos hablando de tiempo de vida media bastante largo, bastante extenso. Muy peligroso. Y aquí hay un caso que yo les quería comentar, que probablemente por la edad de ustedes no creo que se acuerden, porque ustedes deben haber sido muy pequeños, pero hubo un caso en Chile que Corea del Sur rechazó un cargamento de carne de cerdo y lo mandó de vuelta, ¿ya? Y lo mandó de vuelta porque encontraron niveles de dioxina muy altos de acuerdo a la norma que tenían ellos, ¿ya? No sé si aquí el reportaje está bien o está mal, yo nunca confío mucho en los valores que pone un periodista en una nota, pero aquí dice la cantidad encontrada fue 6,2 y 8,3 picogramos. Yo me imagino que se referirán a picogramos por kilo de carne, me imagino que se referirán a eso, ¿no es cierto? Muy superior a los 2 picogramos, me imagino que por kilo de carne, que permitía, bueno, Corea, que usó Seúl, pero obviamente la norma debe ser nacional. Bueno, rechazaron un montón de carne de cerdo. Una pérdida económica monstruosa. No había nadie en Chile que hiciera ese análisis. Nadie. ¿Ok? Tuvieron que mandarla al extranjero. Y efectivamente, por lo que más, si mi memoria no me falla, efectivamente habían problemas. Efectivamente habían problemas. Y esta no era la primera vez que pasaba. Había pasado una cosa parecida como a fines de los años 90. Había pasado una cosa casi igual. ¿Ok? Rechazaban carne. Creo que esa vez había sido en Japón. ¿Ok? Eh, ¿Y cuál era las hipótesis que rondaban en esto? Número uno, que la comida del cerdo estaba contaminada con dioxina. Por lo otro que le echaban la culpa a los expertos de la época era que había un vertedero de desechos municipales cerca de las plantas faenadoras de carne de cerdo. ¿Ya? Yo he buscado estudios, les voy a mostrar los que encontré en internet. Yo he buscado estudios a ver si alguien pudo concluir algo y no encontré a nadie. Más allá de hacer un monitoreo muy descontextualizado en el tiempo y en el espacio, no hubo ni una conclusión. O sea, literalmente Chile quedó por una barrera científico-tecnológica, quedó literalmente a la deriva en esto. O sea, no pudo saber eh, cuál es la causa, a quién demandar, ¿no es cierto? Nada. O sea, literalmente una barrera. ¿Sí? Se disculpe, ¿Sí? que estoy buscando en Scopus, la página que usted nos dio como estudios de las dioxinas, ¿Sí? pero todo lo que me sale son del año 2022. ¿Cómo puede ser posible? No, que lo que pasa es que, mira, a veces pasa que la gente, las revistas aceptan papers, pero el número en el cual van a salir publicados esos papers son números que van a salir el próximo año. Entonces, a eso se refiere. Entonces, claro, una cosa es que te acepten un paper y otra cosa es decir en qué número de revista va a salir. Probablemente los números de la revista del año 2021 ya están llenos de paper, entonces te lo agendan para el año siguiente. ¿Ya? Pero el paper igual queda disponible. ¿Ya? ¿Qué es lo que encontré en internet? O sea, en la base de datos científicas formales, ya, o sea, no en Google. ¿Ya? Bueno, encontré en Chile, ¿qué es lo que encontré en Chile? Ya, porque hay estudios en el mundo. Sí, se hay estudios en el mundo. Pero ¿qué es lo que encontré en Chile? Encontré un estudio, ¿no es cierto?
que se hizo de la presencia de dioxina en suelos superficiales de Santiago, ¿ok? La concentración está en picogramos por gramo, no por kilo. Picogramos por gramo de suelo, o sea, tendría que multiplicarlo por 1000 para transformarlo en picogramos por kilo, ¿ok? Aquí tiene usted los niveles de dioxina en distintos lugares de Santiago, Vitacura, Quilicura, Florida, Providencia, etc. Tienen ustedes distintos niveles de dioxina. La más tóxica de todas, que es la primera, afortunadamente tiene niveles bastante bajos, mayormente no detectados incluso. Eso quiere decir ND, ¿ok? Este fue un estudio que encontré y no había nada más, ¿ok? En términos de suelo y en Santiago particularmente. Ahora, este es un estudio que se hizo de PCBs y dioxinas, ¿ok? En diferentes carnes, ¿ok? Este fue también un estudio de Chile. Lamentablemente no pude bajar el paper completo, lo busqué por todos lados, no me dejaba el sistema de la PUCB. Bueno, pero tuve acceso al abstract, ahí está el abstract, ¿no es cierto? Y si ustedes se fijan aquí, lo que entregan son las concentraciones expresadas, fíjense, como picogramo de dioxina por gramo de grasa. No por gramo de kilo de carne, por gramo de grasa. Me imagino que habrán determinado la dioxina solamente en el tejido graso, ¿ya? Y aquí muestran valores que van de 0,54, 0,27 en carne de cerdo, 0,23, 0,61 en pollo, 0,34 en pavo, etc. Ahí tienen ustedes algunos valores para entrega, ¿cierto? Lo que concluye este estudio, ¿no es cierto? Pero este estudio, si mal no recuerdo, del año 2015, 2016, lo que concluye este estudio, se lo voy a marcar acá, la buena noticia, ¿no es cierto? Que las concentraciones que se determinaron, ¿no es cierto?, están bajo los estándares internacionales de los máximos permitidos. O sea, se hizo un monitoreo y se dijo, estamos bien. ¿Ok? Ahí pareciera que al menos lo poco que se sabe de Chile no hay nada alarmante, salvo el caso que rechazaron. Y, espérese, tengo otro que no alcanza a pegarlo acá, se lo voy a mostrar en un paper. Este sí un poquitito alarmante, no es muy alarmante, pero un poco alarmante. Lo voy a mostrar a continuación, de un segundo. Este también es un estudio en Chile, ¿no es cierto? Exposición a dioxinas y benzofuranos, ¿no es cierto? Y PCBs. Ellos utilizan una palabra que está muy de moda ambientalmente ahora. Dice y PCBs parecidos a dioxinas. Hay unos poquitos PCB que tienen toxicidades cercanas a las dioxinas. A eso se le llaman los PCBs parecidos a dioxinas, ¿ya? Bueno, hacen un estudio, ¿no es cierto?, si no recuerdo, esto era leche humana. No, perdón. Esto es productos lácteos. Después le voy a mostrar el de leche humana. Esto es en productos lácteos, ¿ok? Y aquí están los niveles de concentración que encontraron, ¿no es cierto? Déjame ver acá. Aquí está. Dicen que los niveles que encontraron de ingesta por estos productos lácteos, ¿no es cierto?, son 0,16 picogramos por kilo respecto de la dioxina que la Organización Mundial de la Salud pone como referencia, que normalmente es la más tóxica de todas. Y para niños, ¿no es cierto?, que obviamente consumen más productos lácteos, ¿no es cierto?, tienen niveles de exposición de 0,65 picogramos por kilo. ¿Ok? Entonces pareciera que los niños, porque consumen más productos lácteos, están ingiriendo más dioxina, lo cual parecería una cosa así como que alarmante, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí los autores también reconocen que si toman las normas internacionales, la ingesta de dioxina igual se encuentra bajo los estándares internacionales de los máximos permitidos, no hay ningún problema, ¿ya?
Y déjenme ver. Eh, un segundo que se me perdió el estudio que estaba buscando. No me digan que lo cerré porque ahí me mandó un embarrado. Denme un segundo que se me perdió lo que había bajado recién. Denme un segundo. Creo que lo tengo acá. Aquí está. Ya, denme un segundo. Y este es el otro estudio que encontré. Niveles de dioxina y benzofuranos en leche humana. En Chile. ¿Ok? Estudio piloto. Ya, estos autores sí que no conozco a ninguno. De los otros que vi conocí a algunos, pero de estos no conozco a ninguno. ¿Ya? Bueno, aquí se hizo un estudio, ¿no es cierto? Bueno, el mismo tema, se determinaron dioxina y benzofurano en leche humana, ¿no es cierto? Esto es un estudio que se hizo con 30 muestras de leche humana, ¿no es cierto? De 10 regiones, ¿ok? Se separaron por región. Aquí muestran la parte analítica que aplicaron, una cromatografía de hiper, mega alta resolución, no disponible en casi ningún laboratorio de Chile, que yo sepa. Ya, aquí están los resultados, que quiero que nos centremos en los resultados, ¿no es cierto? Eh, la ingesta varía entre 6,71 a 26,2 picogramos de dioxina tóxica equivalente, ¿no es cierto?, por kilo de peso corporal por día, ¿ok? De 6,7 a 26,2, con una media de 16,1, ¿ok? Esto es para niños de 0 a 24 meses. Ahora, aquí dice, fíjense lo que plantean acá, que es la cosa que yo quiero poner como un punto de atención, no una alarma, ¿no es cierto? No, un punto de atención. Los autores reconocen dos cosas. Dicen, estos niveles son más bajos que los reportados por otros estudios internacionales. No dice que son más bajos que normas internacionales, dice que son más bajos que otros estudios, que si quieres le muestro la tabla, ellos comparan con otros estudios internacionales de qué es lo que han encontrado en términos de dioxina con leche humana en otros países, ¿no es cierto? Y efectivamente lo que encontraron acá en Chile no es más alto que lo que han detectado en otros lugares del mundo. ¿Okay? Eh, Sin embargo, aquí dice, a pesar del hecho de que los niveles observados fueron más bajos comparados con aquellos países más industrializados, uno esperaría que un país más industrializado tenga más exposición a dioxina, ¿no es cierto? Sí, los resultados indican que hay una necesidad de seguir monitoreando, ¿ya? Para determinar si es que tal exposición durante la niñez podría representar un riesgo o no. Ahora, ¿por qué dicen eso? Porque fíjense que este es el único estudio que no dice que están bajo las normas internacionales, dice que están bajo los valores de otros estudios, ¿ok? Y ponen una alerta a decir, sigamos monitoreando, tenemos que evaluar el riesgo. ¿Pero por qué lo dicen? Creo yo. Marqué otra cosa acá y empecé a ver por qué dicen esto. Y listo. Fíjense lo que muestran acá. Dice, cuando se compara la ingesta diaria tolerable, o sea, cuando se comparan los resultados de este estudio con la ingesta diaria tolerable, ¿no es cierto? Los valores de ingesta que determinaron ellos para los niños, ¿no es cierto?, son más altos que el valor que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud sugiere una ingesta diaria tolerable de 1 a 4 picogramos por kilo de peso corporal por día. Eso es lo que sugiere como valor máximo la Organización Mundial de la Salud. Y aquí estamos hablando, me devuelvo al resumen, que estamos bastante más alto que 1 y 4, o sea, estamos de 6,7 a 26,2. ¿Me siguen la comparación? Entonces estamos varias veces por sobre lo que sugiere la OMS. O sea, si la OMS sugiere 4, estamos hablando que estamos desde más 4 como tope. Y estamos hablando que esto va de 6 a 20, bueno, estamos hablando que podríamos llegar a 5 veces ese valor. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces, hasta ahí parecería una llamada como de alerta súper grande, ¿no es cierto? Pero miren lo que dicen los autores a continuación, para que ustedes vean que este es un estudio científico y esta no es
una noticia que genera miedo, ¿ya? Estos estándares se refiere a los de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Están referidos o direccionados hacia lo que es una exposición crónica de por vida, ¿ok? Lo cual no es directamente aplicable, obviamente, a una etapa de amamantamiento que no dura toda la vida, ¿no es cierto? Dura, bueno, dependiendo de la familia, ¿no es cierto?, del niño. A veces dura 1 mes, 2 meses, 3 meses, 3 años, 4 años, lo más he visto yo niñito amamantándose. Bueno, no, entonces es una etapa corta de la vida. Y tampoco podemos afirmar que esos niños se están intoxicando, ¿ok? Pero también son niños, o sea, es la población más vulnerable. Entonces, ¿se fijan que hay como un vacío de conocimiento ahí que todavía no se puede zanjar esta discusión? De decir, ¿cuándo una leche materna contaminada en dioxina se vuelve riesgosa? Esa pregunta, al menos lo que alcancé a leer, pareciera que todavía no tiene respuesta. ¿Ok? Pareciera. ¿Dudas, consultas, comentarios? Profe, ¿Sí? ¿y la leche materna está contaminada o contiene dioxina por la mamá, ¿no? Porque ella ingiere dioxina. O sea, de alguna forma, la madre, por vía respiratoria, porque comió alimentos contaminados, ingiere dioxina, y como la dioxina tiene alta afinidad por la grasa, Se va se a la leche. acumula parte de ella en la leche. ¿Ok? Ujú. Y claro, se la transmite al bebé. Ahora, este tema no es propio solo de la dioxina, o sea, la transmisión de contaminantes peligrosos a bebés a través de la leche no es solo de la dioxina. O sea, los pH, los PCB, el metilmercurio, hay algunos antibióticos que a veces uno ingiere, ¿no es cierto? Hay muchas sustancias que se transfieren al bebé a través de la leche materna. O sea, por eso la alimentación de una madre en etapa de amamantamiento es súper crítica, es súper importante. La alimentación, a qué es lo que se expone, ¿no es cierto? Todo ese tema. O sea, por algo cuando a una madre le dicen no fume cuando se está amamantando, no es porque el niño vaya a respirar humo, si la mamá puede fumar afuera, es porque le va a transmitir los pH a través de la leche, sí, ese es el tema. Ya. Dudas, consultas, comentarios. Profe, ¿y alguien que entonces tiene una alimentación como más en base a grasas o no sé, come mucha leche, mucha grasa en general, tiene más probabilidad de estar ingiriendo dioxina entonces? Está más expuesto. Sí, sí, efectivamente. Ahora, recordemos que no todos los contaminantes son liposolubles. O sea, dicho de otra forma, el hecho que tú digas, ya no tomo más leche y tomo puro té, ¿cierto? Yo sé, ahí no estoy expuesto a ningún contaminante. No, no está expuesto a los contaminantes de contacto con el agua alto, ¿ya? Pero contaminantes hidrosolubles como el arsénico, sí. O sea, si tú tomas té y ese té fue plantado en un suelo rico en arsénico, y tú tienes un vegetal lleno de arsénico, y el arsénico es soluble en agua, bueno, va a estar tomando arsénico a través del té. Entonces no creo que se lleven ustedes como el miedo a la alimentación grasa. Eh, Uno más que nada tiene que tener miedo a los alimentos contaminados, o el de cualquier tipo, ¿ya? No solo los grasos, ¿ya? Lo que sí es Profe, cierto es pero que, sí, sí, dale. por ejemplo, las lecheras así industriales, no sé, Column, Soprole, da lo mismo. ¿Tienen algún como una medición de si sus productos tienen dioxina o si sus animales ingieren dioxina o eso? Mira, que yo sepa, no, pero usted lo puede buscar rápidamente ahora en internet. Yo he visto normas para alimentos que tienen normados pesticidas, porque de hecho eso lo mostré, ¿se acuerdan? Lo mostré, pero esto es lo que permite Chile respecto a la presencia de estos pesticidas en alimentos. Tengo entendido que para la dioxina no. Si es que estoy en lo correcto, ¿no es cierto? Porque nunca he encontrado una norma de dioxina, yo no creo que se deba a una poca preocupación de la autoridad. Es que el problema es que si tú pones una norma y nadie te puede entregar el servicio de análisis, no hay cómo fiscalizar la norma. Y el Sí. problema está que el análisis de la presencia de dioxina en alimentos
hasta donde yo sé, nadie puede ofrecer ese servicio en Chile. Normalmente estos estudios que yo les estoy mostrando, no sé si pero todos los anteriores que les mostré sí, son gente que se asocia a centros externos que hagan el análisis en el extranjero. Ya, por ejemplo, aquí no sé si es que hay alguno, o a lo mejor ellos mismos pagaron por el estudio, ¿ya? O tú pagas o te asocias con laboratorios externos de otros países, ¿ya? Yo una vez, o sea, intenté hacer un trabajo con un colega, y él hizo un doctorado en España y él había trabajado, creo que en dioxina, si mal no recuerdo, pero ayer me comentaba que cuando él trató de hacer su investigación acá en Chile, él lo que tuvo que hacer en los proyectos Póndesi es poner un presupuesto para mandar la muestra afuera. Ese era el lío, ¿ya? Y el tipo de análisis es extremadamente caro. O sea, estamos hablando que en esa época me acuerdo que por muestra salían 3.000 y 5.000 dólares por muestra. No, no, están ridículamente altos. Creo que eso se debe a que es demasiado bajito el contenido, o sea, es muy, muy fino, porque estábamos antes en picogramos. Claro, porque como les comentaba, de hecho creo que aquí lo dicen, material y método creo que lo dicen acá. El otro estudio que les mostré sí daban el método analítico, que era una cromatografía gaseosa, pero con detector de espectrometría de masa de alta resolución. No es una espectrometría de masa común y corriente, ¿no es cierto? Claro, tú requieres métodos muy selectivos, muy sensibles, y eso lo cumple la espectrometría de masa de alta resolución, con cromatografía de alta resolución también, cromatografía gaseosa. Y no es solamente eso, porque ese equipo en sí te puede salir a ti, no sé, casi $1.000.000 el puro equipo. Pero también tienes que tener toda una infraestructura de laboratorio que te acompañe para trabajar en una atmósfera limpia. Porque los pH, los PCB y la dioxina, como son productos, el primero y el último son productos de combustión, su presencia en un ambiente de atmósfera de ciudad es muy extendida, entonces la probabilidad de que te contaminen las muestras por lo que está el aire es enorme. Entonces tú que tienes que tener, debes tener tu laboratorio que te filtre las partículas de aire, que es un laboratorio de atmósfera limpia. Y esos laboratorios son súper difíciles de montar, son muy caros de montar. Y el problema que hay en Chile es que no hay mercado para sustentar una inversión de esa magnitud. Eso yo fue lo último que supe. Aquí está el aparato analítico que yo les decía. Tomografía de alta resolución acoplado con un espectrómetro de masa de alta resolución. No es un espectrómetro de masa común y corriente. ¿Ya? Eso, me pilló la hora. ¿Dudas, consultas, comentarios? No, profe, decirle que yo ayer le envié mi trabajo final, no sé si lo recibió. Sí, sí, ya he recibido 3 trabajos finales, así que vaya mandándolo. Nosotros tenemos clase hasta la próxima semana, ¿ya? Ahí se acaba el periodo lectivo, hasta la semana del 29, ¿ok? Y lo que nos queda por ver ahora es lo siguiente. Nosotros ya vimos contaminantes orgánicos persistentes, ahora vamos a analizar un caso y políticas. Ya en parte hemos analizado algunas políticas con el Acuerdo de París y los acuerdos que hizo Chile, con las tareas parciales que hicieron. Ya, pero vamos a analizar un caso que es el del río Ganges, que sería un caso de contaminante orgánico persistente en una localidad muy contaminada. Y vamos a empezar a analizar algunas políticas públicas asociadas al medio ambiente, ¿no es cierto? Voy a centrar principalmente las políticas de economía circular, voy a partir con eso. Y bueno, si me da el tiempo, vamos a analizar, digamos, lo que está haciendo el gobierno ahora respecto al Acuerdo de París. Vamos a decir que nos da el tiempo. ¿Ya? Profe, ¿Sí? y la actividad parcial 6 La voy no a está mandar en hoy el día. audio. La voy a Ya. mandar hoy. Porque hoy día terminamos contaminantes orgánicos persistentes. Y ahí les mando la actividad 6, que es la última. O sea que son 4 las que les pido para el promedio parcial. Son 4. Le voy a poner una sexta para que ustedes tengan más chance de tener una buena nota. ¿Ya? Ya, profe, súper. Eso. Quedamos hasta aquí y ahí tú, Benjamín, me hiciste una pregunta y nos estamos conversando. ¿Ya? Que estén bien. Ya, chao, profe, que esté muy bien, muchas Chao. gracias.